Lucas y vamos a leer del versículo 5 al 7 y luego del 11 al 20. Lucas 1 versículo del 5 al 7. Todos de pie, por favor. Evangelio de Lucas, versículo del 5 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora se ubican en el versículo 11 para continuar esto. En el versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán adelante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar delante de ti, compartiendo tu preciosa palabra. Este pan vivo que bajó del cielo, Señor, que eres tú. Humildemente te pedimos que tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Que tu Santo Espíritu tome control de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos, Señor, que este sea el inicio de una vida en victoria para todas aquellas personas, Señor, que recién te conocen. Sabemos que tú eres grande y poderoso, Señor. Sabemos que para ti nada hay imposible, mi Dios. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque a mí me das la oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que tus bendiciones son grandes para todo aquel que cree en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. No hay palabras como expresarte nuestro agradecimiento. Siempre pon en nosotros este sentir de darte gracias. Cada día que pasa, cada hora, cada tiempo de nuestra existencia, Señor, lo único que nos queda es decirte a ti gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a dar la bienvenida a Martín, a Virginia y a Cecilia, ¿verdad? Cecilia. Pues se pueden poner de pie, voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Yo nomás quiero decirle 4 cosas. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice que Jesucristo nos da vida y vida en abundancia. Amén.
La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué gran oportunidad de saber que Jesucristo tiene un lugar muy especial para nosotros. No es casualidad que ustedes estén aquí en esta mañana. Es la obra de Dios, la obra del Santo Espíritu de Dios. Yo quiero hacer una oración. Ustedes repiten conmigo en voz alta la oración que yo voy a mencionar. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración y has salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Qué gran bendición tenerlos aquí en esta mañana. Nos regocijamos porque la verdad, ya lo he dicho por experiencia, no es fácil venir a una iglesia cristiana cuando nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos siguieron una religión, una tradición, y nosotros pues estamos en ese sistema. Pero cuando agradó a Dios, la Biblia dice, cuando agradó a Dios traerte a tus caminos, Dios tenía preparado el día. Amén. Y nos trajo, ¿por qué? Porque el Señor quiere que regresemos para atrás y decirles a los seres que amamos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Gloria a Dios. Con Cristo se rompe la tradición, la religión y la superstición. Amén. Cristo es libertad, libertad en exceso. Dice, yo vine a dar libertad y libertad en abundancia. Vine a darle la vida. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios porque nos encontró. Amén. Bendito Dios. Como dice el hermano Julio, todos tenemos una experiencia que parece que es obra de la casualidad. Un día alguien nos habló de Cristo, así como le hablaron a él, lo invitaron y luego que no iba, que sí iba. Pero eso es muy normal, quiero que sepa, eso es muy normal, muy normal. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere darse por vencido. El diablo quiere seguir insistiendo en aquella alma. Aquella alma automáticamente ya la perdió. El diablo perdió esas almas. Nos contaba ayer el pastor que el día del Halloween, su hija Tania se puso afuera de su casa con un recipiente lleno de dulces, ¿verdad? Para cuando llegaran a pedirle dulces. Y cuando llegaron a pedirle dulces, les daba dulces, pero los ganaba Cristo. A toda aquella persona que llegaba a pedir dulces, los ganaba para Cristo. Amén. Amén. Así es que allí le dieron una cachetada al diablo con guante blanco. Gloria a Dios. Fíjese, para todo hay estrategia. Nadie puede más que lo que puede Dios. Dios pone tanto el querer como el hacer. Amén. Gloria a Dios. Y pues yo les doy las gracias por sus oraciones. Ya lo mencionó el hermano Julio, el martes me operan. Y pues yo lo que le pido a Dios es que pronto me recupere para venir rápido para acá, para atrás. ¿Verdad? Que pronto me recupere, que no vaya a haber ninguna complicación. Y pues gracias por sus oraciones. Y ahí nomás acuérdense, el martes como a las 8 creo me van a operar. 8:15 por ahí, así me dijeron. Ahí se acuerdan y elevan una oración por mí. Bendito Dios. Vamos a continuar con el mensaje. El mensaje de esta mañana se llama: si no puedes creer, no podrás hablar. O sea, para poder hablar tenemos que creer. Amén. Sí. O sea, nadie va a quedarse callado cuando tú has creído algo, ¿verdad? Si tú ya creíste en el Señor,
tienes que hablar. El Señor dice, porque si estos callan, las piedras hablarán, ¿verdad? Es por eso que qué importante es no quedarnos callados. Pero si no puedes creer, no podrás hablar. Nosotros sí hemos creído y por eso podemos hablar. Amén. Amén. Gloria a Dios. En los textos que leímos encontramos la historia del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, hecho por el ángel a su padre Zacarías. En esta historia podemos encontrar algunos detalles importantes sobre la vida de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Y vamos a ver algunos de esos detalles. La Biblia dice que ellos estaban casados. Era una pareja de esposos que trataban de agradar a Dios con su vida. Pues se nos dice que ambos eran irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. El versículo 6 dice que eran irreprensibles, o sea, que iban al día, eran temerosos de Dios, ¿verdad? A pesar de ser una pareja de esposos que agradaban a Dios, ellos no habían podido recibir la bendición de ser padres, pues Elizabeth era estéril y era ya de edad avanzada, dice. Eran personas de oración, sí, pues sus oraciones habían sido escuchadas por el Señor. Y el versículo 13 dice que Zacarías oraba para que Dios le diera la bendición de tener un hijo. O sea que era una angustia con este matrimonio, ¿verdad? Yo me imagino que desde jóvenes vieron que no había nada. Y yo me imagino, yo pienso, ¿verdad? Ya ves, los que pasamos por ese proceso, pasa un año, pasan 2, pasan 3 y no hay hijo, no hay embarazo, no hay nada. Y poco a poco empiezan a perder se empiezan a desilusionar. Yo me acuerdo de un tío que lloraba mucho porque pues no había hijos, ¿verdad? Y lloraban. Y había gente que lo consolaba y le decía, pues adopta algo, adopta un hijo. Y adoptó varios, pero crecían y se le iban de la casa. Posiblemente también eso le afectaba. Y decíamos, llora porque se le fue el hijo, toma por esto, o lo que sea, pero es una angustia, ¿verdad? Porque a veces no sabemos el porqué de las cosas. Teníamos un pastor aquí con nosotros, uno que nos predicaba aquí en este ministerio. Se casó con una otra persona que también servía a la iglesia. Y tampoco tuvo el único hijo que le dijeron que iba a tener, no se dio en el hospital, al nacer se murió. Y pobrecito, ¿verdad? Dice, llorando dice, tantas mujeres que tiran a los hijos, tantas mujeres que no aprecian la bendición del Señor de tener hijos y los tiran donde sea porque no quieren tener hijos. Y por eso da tristeza con las personas cuando entran en esa fase de sufrimiento, ¿verdad? Y en esta mañana el Zacarías, aunque era muy de oración, él y su esposa como que perdieron las esperanzas porque ya eran viejos cuando el ángel se les apareció y les dice van a tener un hijo, y no creyó. Él no creyó. Por eso lo mismo le dice, todo lo que te estoy diciendo va a acontecer, pero tú te vas a quedar mudo. O sea, como disciplinarlo para que no ande dudando de Dios, ¿verdad? Así que si usted y yo estamos pidiéndole un milagro al Señor, no hay que dudar.
Amén. Sabemos que Dios todo lo puede. Amén. Así no hay que dudar, hay que seguirle dando. Gloria a Dios. Dice un dicho, dice, a Dios orando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, no perder las esperanzas. A Dios orando y con el mazo dando. ¿Por qué? Porque en alguna parte Dios quiere trabajar con nosotros, ¿verdad? Zacarías era un sacerdote. Y cuando, imagínense, era un sacerdote de la iglesia, ¿verdad? Era un sacerdote, o sea, era un hombre de oración. Era de una descendencia de los hijos de Dios. Era un sacerdote y siempre ofrecía incienso. Y cuando el ángel se le apareció y le dio el mensaje, debería haber traído mucha alegría en el corazón de Zacarías. Tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth concebirá un hijo, y ese hijo será un servidor de Dios, pues ese hijo sería quien prepararía el camino para la llegada del Mesías, y ese hijo era Juan el Bautista. Pero lastimosamente, cuando Zacarías recibió la noticia que venía de parte de Dios por medio del ángel, en lugar de dar gracias, en lugar de glorificar a Dios, Zacarías dudó y se preguntó cómo sería eso posible si él era un anciano y su esposa era de edad avanzada. Por eso le dice el ángel, por no haber creído las palabras de Dios por medio del ángel, Gabriel, Zacarías quedó mudo por no haber creído. Quedó mudo por haber dudado de la palabra de Dios. Amén. Así es que nosotros no hay que dudarlo para que no nos vayan a poner mudos, ¿verdad? No hay que seguirle. Hay que ser como Job, ¿verdad? Si Dios mata, Dios resucita. Si él hace la herida, Él la cura, ¿verdad? Y ese Job siempre, fíjese, por todo lo que pasó, y él nunca desestimó la magnificencia de Dios. Él nunca tuvo por debajito, ni en la menor circunstancia de su vida le quiso restar puntos a Dios. Inclusive cuando su esposa le dijo tantas cosas que Dios te hace y aún todavía le estás pidiendo, mejor maldice a Dios y muérete de aquí mismo. Ni aún así su pensamiento lograron cambiarlo. Nos esté yendo como nos esté yendo, estemos pasando por lo que estemos pasando, hay que darle gloria a Dios, amén. Hay que darle gloria a Dios, porque Él nos va a levantar de lo más profundo. Él nos va a levantar y nos va a hacer caminar, amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Lastimosamente, cuando Zacarías recibió la noticia que venía de parte de Dios por medio del ángel, en lugar de dar gracias, en lugar de glorificar a Dios, Zacarías dudó y se preguntó, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso posible? Ya viejito y ella también, pues ¿cómo? Ya no funcionamos, pero en Dios todo funciona, amén. En Dios todo funciona, gloria al Señor. Amén. Dice que Él nos crió dentro del vientre de nuestra madre y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas por las que fuimos formados. Él sabía, Dios sabía lo que estaba haciendo, amén. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y todo esto lo podemos aplicar a esta vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos de no hablar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? No nomás hay que fijarnos en las cosas negativas, hay que hablar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Hace cuánto tiempo que solamente oyes hablar a otros de las maravillas de Dios en sus vidas, pero nada pasa en tu vida? Y escuchas testimonios de sanidades, de restauración familiar, de restauración matrimonial, de provisión económica, pero tu milagro no llega, tu testimonio siempre queda pendiente. ¿Cuánto tiempo llevas de ser un mudo espiritual? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Asistes a la iglesia implorando a Dios por un milagro en tu vida, pero no pasa nada en tu vida.
¿Por qué pasa esto en esta vida? Porque nosotros no podemos contar las maravillas de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no creemos la palabra de Dios? Yo le invito a que lea Marcos 9:23. Marcos 9:23. El Señor siempre está diciéndonos, tienes que creer. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí está la clave. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó a Dios y dijo, creo, Dios, ayuda a mi incredulidad. Hay veces que tenemos que elevar la oración diciéndole a Dios, Señor, ayúdame a no ser tan incrédulo, ¿verdad? Tenemos que decirle, Dios, mi problema es la incredulidad. Ayúdame a eso, Señor. Podemos ser cristianos que servimos en una iglesia, que somos constantes en los caminos de Dios, que tratamos de agradar a Dios con nuestra vida, pero en nuestra vida hay silencio espiritual porque no creemos, porque en nuestro corazón hay duda. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, si queremos recibir los milagros que anhelamos y necesitamos, no solamente tenemos que ser servidores, no solamente tenemos que ser diáconos, no solamente tenemos que ser líderes, no solamente tenemos que ser pastores o miembros de una congregación, tenemos que ser creyentes. Tenemos que ser creyentes, tenemos que creer de todo corazón, sin dudar, que Dios cumplirá sus palabras y sus promesas en nuestra vida. Tenemos que ser creyentes, gloria a Dios. Le invito a que lea Mateo 21:21. Hay veces que con lo que batallamos es con la fe. Pero el Señor nos dice, que la fe es la base de nuestra creencia. Dice 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Sabe una cosa? Aún los héroes de la fe tuvieron problemas. Tuvieron problemas con las circunstancias de la vida. Nosotros no somos héroes de la fe. Entonces, estas cosas se han escrito para que el Señor planta en nosotros la semilla de la fe, ¿verdad? Tenemos que alimentar nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo único que tenemos es que concentrarnos en la palabra de Dios. Allí está la base de nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Muchas de las veces nos descuidamos. Muchas de las veces estamos leyendo libros, cuentos, revistas que nada tienen con Dios, nada tienen que ver con Dios. Al contrario, lo poquito que cultivaste de fe te lo quita. Te lo quita. Te lo quita. Películas, libros y tanta mugrero que hacen, ¿verdad? Hace tiempo pasaron una película que decía La última tentación de Cristo. Todo el mundo quería verla. En muchos países la prohibieron. La última tentación de Cristo. Toda esa trayectoria, todo ese proyecto es satánico para quitarte la fe a ti, para blasfemar contra Dios. Y aún así se le prende la mecha a la humanidad y decir, ¿qué dirán? Algo que no nos quieren decir. ¿Cómo que la última tentación de Cristo? Pues ¿qué andaba haciendo Cristo con su última tentación? Todo eso es abominación a Dios, ¿sí? Sin embargo, el mundo es mundo y el diablo es diablo. Si aquí prohibieron
la película esa, el internet, ya sabrás. Por el internet, pero una persona preparada, una persona con una fe estable, no cae en esa tentación. Van a caer en la tentación aquellos que ni siquiera saben nada de Dios, ¿sí? Que ni siquiera, pero sí quieren verle qué tiene Dios de malo, qué error ha cometido Dios para que eso sea prohibido. Y tantas cosas que lastiman nuestra fe, ¿verdad? Yo digo que un cristiano, un hijo de Dios, eso lo hace para un lado. Ni siquiera quiere saber nada, ¿verdad? Amén. Pero el mundo es mundo. El mundo quiere saber más todavía. Sabemos que hay 4 evangelios. Sabemos que los evangelios que nosotros conocemos es Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Sabemos, pero sale que el evangelio de Judas. ¿Y que ese de dónde salió? No, hace unos años atrás andaba promocionándose mucho que el evangelio de Judas. ¿Sí? Un hermano mío decía que es que el evangelio de Judas, y luego, mamá, le dije, dígale a su hijo que eso no es de Dios, que le da un regañador mi mamá. Le dije, a mí platícame de Mateo, Marcos, Juan y Lucas. No me salgas con el evangelio de Judas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ser puras blasfemias contra Dios, ¿verdad? Puras blasfemias contra Dios. Y son cosas que dañan nuestra fe. Son cosas que lastiman. Lo poquito que has creído te lo quitan. Así es que nosotros hay que estar siempre defendiendo, hay que defender nuestra fe, amén. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, si queremos recibir los milagros que anhelamos y necesitamos, no solamente tenemos que ser servidores, no solamente tenemos que ser diáconos, líderes, pastores, tenemos que ser creyentes, tenemos que creer de todo corazón, sin dudar que Dios cumplirá sus palabras y sus promesas en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Por qué pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? Muchas veces nos llega la desilusión de Dios ya se olvidó de nosotros. Dios no quiere nada conmigo. Pero Dios te dice para atrás lo que Él piensa de ti y de mí. Váyase a Isaías 49, 14, 15. Isaías 49, 14 y 15. Dice Isaías 49, el versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor nos dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, y delante de mí están siempre tus muros. El Señor nos dice que Él nunca se olvidará de nosotros, porque en sus manos, en sus palmas de las manos está nuestro nombre, ¿verdad? Por esa razón, el Señor nos promete que Él nunca se olvidará de nosotros. Seguramente Zacarías y su esposa Elizabeth habían orado desde su juventud por un hijo, y en su vejez quizás llegaron a pensar que Dios se había olvidado de su petición, que Dios se había olvidado de los anhelos de su corazón. Pero cada vez que Zacarías escuchaba su propio nombre, tenía que recordar que Dios no olvida. Pues el nombre de Zacarías significa a quien Dios recuerda. A quien Dios recuerda. Por medio de este mensaje, Dios te dice, yo no me he olvidado de ti, yo no me he olvidado de tu petición, y no me he olvidado de tu oración, no me he olvidado de ti, solamente cree. Si tenemos en nuestro interior preguntas para Dios, que le digamos, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Él nos contesta que en ningún momento
En ningún momento Él se ha olvidado de nosotros. Porque estamos poniendo la mirada en nuestras limitaciones y no en el poder de Dios. Nosotros tenemos un límite, tenemos limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones, amén. Dios no tiene limitaciones, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Zacarías no podía creer que su oración sería contestada, porque puso la mirada en su condición, en su edad y en la edad de su esposa. O sea, el Señor puso, no, pues ya somos viejos, ¿ya cuándo? Ya no. ¿Tienen calor o frío? ¿Están bien? Estamos bien. ¿Seguro? Sí. Bueno, si no, para que le prendan más al calentón. No queremos calentar. Amén. No, me gusta que me digan que están bien. Porque el hermano Julio está suyo y sude. No, pero nosotros no importamos. Ok. Zacarías no podía creer que su oración sería contestada. O sea, dice, no, pues yo estoy viejo, ya no, mi esposa también, no, pues ya se pasó el tren. Pero no, a Dios no se le pasa nada. Dios es poderoso, amén, gloria a Dios. No podremos hablar de las maravillas de Dios en nuestra vida si no podemos creer que nada hay imposible para nuestro Dios. A pesar de nuestras limitaciones físicas, económicas, materiales, nada hay imposible para Dios. Tenemos que recordar que nuestro Dios pudo hacer que dos ancianos, como Abraham de 100 años y Sara de 90, fíjese, ese es otro matrimonio. Abraham de 100 años y Sara de 90 concibieran un hijo. Él puede hacer cosas extraordinarias si podemos creer. Gloria a Dios. Hoy Dios nos recuerda, nada hay imposible para Él. Siempre tengamos eso en mente. Nada hay imposible para Él. Su palabra nos recuerda que aunque para los hombres hay cosas imposibles, para nuestro Dios todo lo es posible. Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y hay que quedarnos con esa enseñanza, ¿no? Hay que quedarnos con ese consuelo. Esté pasando por lo que esté pasando, usted eleve su oración a Dios, expóngale su problema, expóngale su necesidad y crea que nada hay imposible para Dios. Tenemos que comprender que esas palabras del ángel Gabriel, nada hay imposible para Dios, también son un llamado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces no te rindas. Si tú crees que nada hay imposible para Dios, entonces no te rindas, porque la respuesta tarde o temprano va a llegar. Amén. Amén. Gloria a Dios. La respuesta va a llegar. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ese es el poder de la fe. Hay algo que tú esperas, hay algo que tú esperas, pero que no lo ves, pero va a llegar, amén. Porque la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe y la paciencia son inseparables. Quiero que sepa, la fe y la paciencia son inseparables. No puedes tener fe sin tener paciencia. Ten fe y ten paciencia, ¿sí? Estamos hablando de matrimonios que normalmente, por decirlo así, eran entre los 20, 22 años, 19, 22, 23, 25, y una trayectoria hasta llegar a los 90 años y no tener hijos. Pues cualquiera se desilusiona, ¿no? Pero para Dios no hay imposibles. Amén. Amén. Cualquiera se desilusiona. Gloria a Dios. Si de verdad creemos
que nada hay imposible para Dios. Tenemos que confiar que aunque la respuesta no llega, Él está obrando. Que no hay obstáculos que puedan retrasar la respuesta de Dios. Por lo tanto, si esa respuesta no llega, tenemos que comprender que Dios está trabajando en otras áreas de nuestra vida, que posiblemente son más importantes o urgentes que la petición que le estábamos haciendo. Gloria a Dios. Así es que cuando ustedes miran que no hay nada, Dios está trabajando en ti. Pero es que yo le estoy pidiendo todo esto, pero Dios está trabajando en ti. Sí, posiblemente Dios esté preparando. Hay otras áreas de tu vida que también necesitas ayuda y Dios está componiendo eso. Posiblemente tú tienes una adicción y quieres un hijo. ¿Sabes qué? Dios te va a preparar primero que te compongas de todo eso para cuando tengas el hijo le des un buen ejemplo, ¿verdad? O sea, Dios está trabajando. No sabemos en qué situación o en qué circunstancia, pero Dios está trabajando para cada uno de nosotros. Amén. No, pero es que Dios ya se olvidó de mí. Si se hubiera olvidado de ti Dios, ya no respiraras. ¿Sí? Ya no tuviera respiración porque Dios se olvidó de ti. Si dice que nosotros tenemos el aliento de Dios. Dice, y Dios hizo al hombre y en su nariz sopló aliento de vida. Entonces, si tenemos vida, tenemos el aliento de Dios. Dios está más cerca de lo que tú crees contigo. Más cerca de lo que tú crees está Dios. Gloria a Dios. Le invito a que vea 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona y nos afirma, fortalezca y establezca. Amén. O sea, el mismo Dios nos da la fortaleza y nos da esa confianza para con Él. En lugar de preguntarnos por qué Dios tarda tanto, ¿verdad? Es que nosotros somos bien desesperados, ¿verdad? Nosotros quisiéramos milagros instantáneos, ¿verdad? Instantáneos. Pero Dios trabaja en nosotros y solamente Él tiene su tiempo. Amén. Él tiene su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Si nada es imposible para Dios, entonces no te apartes, confía en Dios, no te muevas. Qué triste es que hay gente que se va de la iglesia porque dice, yo nunca pude recibir de Dios esto, tanto que le pedía y nada. No te muevas, es más, vas a algo donde va a empeorar la cosa. No te muevas de donde estás yendo. Dios quiere trabajar en tu vida. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Porque la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tenemos que permanecer, amén. Tenemos que permanecer. Qué bonito es que usted permanezca donde Dios lo... siempre cuando Dios nos dice permanece, porque va a ocurrir algo, entonces hay que permanecer ahí. A sus apóstoles, cuando Él se elevó al cielo, cuando fue su retiro de aquí de esa tierra, Él dijo, no se muevan hasta que el Santo Espíritu venga sobre ustedes. Si no le han hecho caso, el que no le hizo caso no iba a recibir la bendición de Dios con el Santo Espíritu. Amén. Bendito Dios. Y ese es una de las cosas que tenemos, que el Señor nos dice que tengamos paciencia, ¿verdad? Que tengamos paciencia. Es triste ver cómo cristianos, al ver que la respuesta a sus oraciones no llega, se desaniman y se apartan, dejan de congregarse y se apartan de los caminos de Dios. Es importante
que comprendamos que para nuestro Dios lo importante no es solamente darnos lo que pedimos, sino que podamos desarrollar una relación de amistad con Él. Teníamos aquí también un predicador que, pues la verdad, predicaba muy bien. Unos mensajes bien lindos. Pero un día se nos va, ya no llegó. Y nadie sabe, nadie supo. Y ahí como a los 3 meses se apareció el hombre pero ya diferente, ya no hablaba. Ya serio. Yo me acuerdo que yo platicaba mucho con él de la Biblia. Le preguntaba cosas, así como versículos que no entendía. Y me explicaba y todo. Y a veces que no estaba yo de acuerdo y yo y él argumentábamos, o sea, a ver, no, pues mira, aquí dice esto. O sea, dialogábamos hasta que llegábamos a un acuerdo, ¿verdad? No nos peleábamos, sino que como que queríamos saber quién sabía más. Pero era una amistad así, ¿verdad? Era una amistad así, era mi amigo, él hasta cuando me divisaba, vente para acá, la plática está buena. ¿Y qué entiendes tú por esto? Ya empezábamos ahí con las teologías, ¿verdad? Pero un día se fue y ya no volvió. Un día se fue y ya no volvió, sino que se apareció, pero ya diferente, ya. Como que le hicieron así, se le borró la sonrisa, se le borró todo, nomás serio. Parecía un soldado. Como que le costaba, como que para voltear tenía que menear todo el cuerpo, así. ¿Y sabe qué? Eso hace el diablo cuando te trae de la pura gamarra. ¿Por qué? Porque ya no eras la misma persona de antes. Ya no eres aquella persona que eras accesible, que eras amigable, que hasta hacías bromas, pero ya no. Y yo le dije al hermano Martínez, le dije, ¿por qué el hermano ya? No sé, dice, llega como extraño, parece que no conoce a nadie. Y eso es lo que el diablo hace con la gente. La gente se retira de Dios, te da una sangoloteada por allá y ya se te quita el gozo de todo. De todo, o sea, como que ya no eres la misma persona, o sea, y yo lo que les digo es para que el enemigo ese que siempre anda como león rugiente no nos vaya a hacer así. ¿Sí? Porque qué bonito es que usted llegue a su casa, ya cuando le agarran confianza, porque también es una batalla, ¿verdad? Empieza uno a venir a la iglesia y lo empiezan a criticar, tu misma familia te critica y ya se va el aleluya, ya se va el esto, ya se va el otro. Pero de repente, cuando vienen los problemas, sí llaman aleluya y sabes que pídele a Dios por mí, por quién sabe qué, quién sabe cuándo. Empiezan a pedir oración. Entonces es cuando uno dice, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres lo que hace las cosas bien, amén. Y es cuando hasta te preguntan, oye, y si me podrías decir dónde es esto en la Biblia, o te hacen preguntas que ya te hacen que tú dialogues con una persona que te pregunta acerca de Dios, acerca de tu fe. Pero cuando estás en una posición, una posición donde Dios se tiene predicando y Dios se tiene haciendo cosas para Él, trabajando para Él, y te le vas y no sé qué. Bueno, pues con este hermano, al mucho tiempo, nos dimos cuenta que una mujer se lo había llevado. Que estaba viviendo con una mujer. Y pues ya, se retiró de todo. Pero eso es lo que hace el pecado también, ¿verdad? El pecado nunca el pecado te va a poner triste. El pecado va a cambiar tu manera de ser. El pecado va a transformar tu vida, ¿verdad? Y yo estoy seguro que estamos en una iglesia donde se predica la palabra de fe, donde se predica la salvación, donde es el mensaje de salvación, en una iglesia con una enseñanza genuina. Por eso esas personas que se van y después regresan
saben lo que han dejado. Saben lo que... Y una vez vino de esta persona, vino aquí a esta iglesia, allá en la iglesia, y le dije, ¿por qué no vas a visitarnos al de español? Para el otro domingo, me dijo, para el otro domingo, pero nunca vino. Pero nunca vino. Yo le pido a Dios que si esté en donde esté, pero que se congregue. Amén. Porque es donde estamos seguros, amén. Gloria a Dios. Estamos seguros en los terrenos de Dios. Amén, amén. Es donde solamente Dios sabe que Dios te muestra su amor por ti. Cualquier persona puede caer, pero para recuperarte vas a tardar. Vas a tardar porque has perdido, porque has dejado perder algo que era eterno. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Amén. Eso no es que perdiste perdiste la casa, perdiste el carro. Perdiste el gozo de tu salvación. Amén. David decía, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Eres salvo, pero perdiste el gozo. Eres salvo porque no puedes perder tu salvación, pero perdiste el gozo. Qué hermoso es traer el gozo de la salvación, porque con el gozo de la salvación invitas a los seres que amas a que oigan la palabra de Dios. Invitas a los seres que aman a acercarse a Dios. Invitas a los seres que amas a no perderse y a recibir la salvación para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Amén. Pero una persona sin gozo, triste, cabizbajo, ni lo invites. Porque dice, pues así con esa cara que traes, ¿cuándo? ¿Cuándo? No me la pegas. Te voy a decir, no te creo. Así con esa actitud, no creo que sea así como tú dices. Pero qué hermoso es tener dentro de nosotros el gozo de la salvación. Amén. Amén. Es algo que habla por nosotros. Es algo que habla acerca de ti y de lo que tú eres y lo que tú piensas y de tu testimonio. Gloria a Dios. Sí. Bendito Jesús. Es por eso que qué importante es conservar este regalo que Dios nos ha dado. Porque usted y yo que estamos aquí tenemos un regalo. No hay que perderlo, no hay que dejar que el diablo nos quite el regalo de la mano. ¿Sí? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Si no hay nada imposible para el Dios, entonces no te apartes. Confía y no te muevas. Es triste ver cómo tantos cristianos se van de las iglesias. Es triste. Tenemos que comprender que no cansarnos de hacer lo bueno es la clave para poder ver frutos de nuestra fe. Amén. Para poder ver la respuesta de Dios en nuestra vida. Tenemos que comprender que no es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no hay nada imposible para Dios, entonces no hagas locuras. No trates de ayudar a Dios. Tú no puedes ayudar a Dios en nada. No hagas locuras. ¿Sabe una cosa? Todos los acontecimientos que están pasando en Israel fue de puras... son las consecuencias de cosas que se hicieron al principio. De cosas que hicieron al principio. Estábamos diciendo que Sara de 90 y Abraham de 100. No había hijos. Y le dice Sara a Abraham, ¿sabes qué? Conmigo no vas a tener nada. Llégate a mi esclava Agar. Y Abraham muy obediente, ahí va. Tuvieron un hijo y ustedes saben las consecuencias de ese hijo. Tuvieron un hijo que no fue el hijo de la promesa y ustedes saben las consecuencias. Las consecuencias ahorita están pagando. Israel que no se puede mirar con el otro hijo. Esas son las consecuencias. Esas guerras son los que están provocando las consecuencias de esas debilidades, de esa desesperación porque no había hijos. Pues
tuvieron un hijo, pero cuando tuvieron el hijo bien, entonces ya no hubo ya no hubo química, o sea, tuvieron que apartarse. Y eso que está pasando en Israel, esas son las consecuencias. Los ismaelitas contra los hijos de Dios, con los israelitas. Los ismaelitas, los árabes y todos esos, confrontándose con ellos. Y sobre ellos está el fin del mundo. Todos esos problemas van a provocar una tercera guerra mundial. Ahorita Trump está como con filo de espada. Él desde a distancia se echó al de Irán. Este país es un país también de guerra, aunque digan que no. Es un país que apoya 100% las guerras. 100% las guerras. Eso no va a mermar que Biden está haciendo la guerra, ya no. Este país es de guerras. Financiando guerras y haciendo guerras y aprovechándose de otros. Y este país es de guerras. Dios quiera que... No. Le voy a decir una cosa. Esto es principio de dolores. Amén. Dice que la tierra gime con dolores de parto. Amén. Gloria a Dios. Usted no puede orar por decir, ay Señor, que los dolores se acaben. No. Cuando una mujer, va a orar usted por una mujer que tiene dolores de parto para que se le quiten. Al contrario, que le den más recio para que pronto salga el niño, ¿verdad? Sí. Y esta tierra gime con dolores de parto, porque el Hijo ya viene, amén. El Hijo ya viene, Jesucristo ya viene, amén. Gloria a Dios. Por eso dice que esta tierra gime con dolores de parto, porque el Hijo ya viene. De esto ya no hay escapatoria. La única escapatoria es que estemos en Dios. Es que estemos refugiados en Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. A tu lado caerá 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén. Hay que irnos en ese rapto glorioso que viene. Amén. Porque haciéndose el rapto y derramándose los juicios sobre esta tierra. Amén. No nos conviene por ningún motivo quedarnos aquí después del rapto. No nos conviene. Hay que preparar para volar junto con toda su iglesia del Señor. Amén. No nos conviene. Por eso cuando le dijeron a Pedro, si tú también quieres, vete. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos, Señor? Y nosotros no podemos ir a otro lado, porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Solamente Dios tiene lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Bendito Dios. Solamente Dios. Nosotros somos vasos para la disposición del Señor, que Él nos use como Él nos va a usar. ¿Verdad? Hay un tesoro dentro de nuestros corazones, que es el Espíritu Santo de Dios. Es un tesoro que nos guía a toda verdad. Nosotros estamos aquí no por casualidad, porque Dios te quiere tener aquí. ¡Aleluya! Dios quiere que escuches su palabra. Dios quiere hacerte saber que tú eres su hijo amado. Amén. Dios quiere saber que tú eres su hijo amado. Por eso el Evangelio de Juan 1:12 dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber estas cosas. Amén. Que tú te convertiste hoy que tú lo aceptaste en tu corazón, hoy te convertiste en un hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que solamente tú puedes hacer las cosas posibles. Lo que el hombre no puede, tú lo puedes hacer posible. Gracias por las personas que en esta mañana, Señor, estuvieron aquí. Gracias, Señor, te pedimos que este sea el inicio de una vida en victoria para ellos. Te pedimos, Señor, que con regocijo, Señor, y con gran gozo, ellos regresen, Señor, a sus casas, Señor, diciéndoles, Señora,
a los seres que ama, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y estamos en tu lista, Padre Santo. Estamos escritos en ese libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente en cada necesidad que en esta mañana se expuso delante de tu presencia, Señor. Gracias por cada una persona y que te pedimos que los lleves con bien. Que los lleves con bien a sus casas, Señor. Que los cuides, los guardes, los protejas. Que limpies sus caminos de accidentes. Y que la próxima semana, Señor, ellos regresen para acá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor.